Buenas tardes, esta es la presentación de mi prueba extemporánea. La idea es presentar el proyecto de gestión de la diversidad EAN para todos que desarrollamos en el equipo. A manera de introducción, es importante entender que el individuo, la familia y las comunidades, debido a su entorno, generan una serie de necesidades y problemáticas que en algún momento alguien tiene que ayudarles a solucionar. En ese sentido, la psicología, especialmente el enfoque de la psicología social, ayuda con esos acompañamientos y esas estrategias que al final lo que buscan es mitigar esos daños emocionales que salen de esas problemáticas, lograr el amparo y la recuperación de la integridad psicológica y obviamente fortalecer un proyecto de vida que afiance, digamos, los valores tanto del individuo, la familia y la comunidad. En ese sentido, teniendo en cuenta la diversidad de género y la diversidad sexual, que es el enfoque de nuestro proyecto, tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre ambas. Entonces, la diversidad de género al final es la equidad e igualdad en las creencias que tiene la sociedad sobre los roles que debe desempeñar una persona según sea su género. Es decir, que lo que se busca es atacar como 4 estereotipos que hay, que son las características de la personalidad. Eso es básicamente decir que los hombres tienen que ser muy serios, las mujeres tienen que ser muy delicadas. Entonces, eso sí como que relacionado a que los hombres no pueden llorar, por ejemplo. El tema de comportamientos domésticos, que es básicamente esa percepción de que la mujer es la que se tiene que quedar en la casa cuidando a los niños y mientras que el hombre tiene que ir a buscar el sustento. También está el tema de las ocupaciones, es decir, cuando vemos que las enfermeras tienen que ser solo enfermeras, no enfermeros, o los ingenieros tienen que ser ingenieros y no ingenieras. Y el otro es el aspecto físico, básicamente que el hombre tiene que ser con el cabello corto, limpio, las mujeres tienen que siempre estar con falda, cabello largo, maquilladas. Entonces lo que se busca es evitar esas desigualdades y dejar en la libertad de que independientemente sea el género, puede desempeñar o no ciertos cargos. Y por el otro lado está la diversidad sexual, que al final lo que busca es libertad en la identidad personal, en esa imagen que uno tiene sobre sí mismo y sobre quienes lo rodean, y que está relacionado un poco con lo que yo voy a sentir de esa otra persona y cómo me voy a sentir atraída de la otra persona. Entonces, digamos que es romper ese paradigma que la sociedad me tiene que decir yo aquí quién me tiene que gustar y quién no me tiene que gustar, algo así. Entonces, digamos que sobre eso se ha visto mucho todo el tema del movimiento LGTBI más, que es básicamente eso, o sea, fomentar una libertad independiente de mis creencias, porque es un tema muy de identidad, muy personal. Al final, lo que se busca, digamos, con ese tipo de proyectos o enfoques es derrumbar estereotipos y sobre todo garantizar las oportunidades, derechos y juicios de valor en todos los aspectos de la vida. Es decir, que independientemente sea mi género o mi inclinación sexual, yo tenga las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, desarrollamos un proyecto que al final lo que busca es generar una cultura universitaria inclusiva y diversa que garantice que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que al final no existan esas diferencias arbitrarias entre compañeros y compañeras de la universidad. Es decir, que no tengamos esas exclusiones, esas miradas diferentes a las personas si son de un género u otro o si tienen una inclinación diferente a la mía. Y esto básicamente va enfocado en tres objetivos específicos que son básicamente la sensibilización de los estudiantes a los conceptos de convivencia inclusiva y diversa, que es, digamos, todo lo que se ha desarrollado durante el proyecto EAN para Todos, realizar unas jornadas de reflexión y construcción de acuerdos sobre inclusión y respeto a la diversidad, porque al final esto no es algo que se puede imponer, es algo que uno tiene que sentir, que dar, y por eso es que está el tema de la construcción como tal de acuerdos. Y por último, elaborar una pieza comunicativa que informe y que sirva de guía para implementar esas acciones de inclusión y fomento a la diversidad. ¿Cuál es la justificación? Pues al final que Colombia es un país que ha sido siempre enfocado en la discriminación. Vemos que muchas veces tenemos muchos prejuicios, ya sea por la religión, por factores culturales, por la región. Entonces, está en la sociedad colombiana ese tema de exclusión, perdón, y de discriminación. Entonces, la idea es que desde la academia podamos generar esa cultura
que ayude a transformar los pensamientos y los comportamientos de la gente para que los estudiantes cuando estén en el mundo laboral, cuando estén por fuera de la universidad, pues puedan brindar esos mismos valores de igualdad y respeto. Entonces, la universidad como fuente importante de conocimiento y de creación, pues la idea es que esté siempre a la vanguardia en este tipo de enfoque, sobre todo de buscar la igualdad entre todos. ¿Qué quisimos hacer? Al final una investigación cualitativa en donde la muestra son los estudiantes de la Universidad de EAN y nuestra variable, como ya lo dije, es la diversidad de género y la diversidad sexual. El instrumento a desarrollar es básicamente actividades de integración y talleres y foros que permitan generar esa sensibilización. Esta metodología va, digamos que atravesada como en tres partes, que al final la primera es un diagnóstico y es tener en cuenta que ya la universidad genera proyectos de gestión de la diversidad, que es el proyecto EAN para todos. Entonces la idea es poder definir qué temas quedan como o están como cojos, por así decirlo. O sea, no volver a replicar los mismos temas que se trabajan o que ya trabaja la universidad, sino enfocarnos exclusivamente en aquellos en los que creemos que podemos darle un poquito más de reforzamiento. Con eso damos una sensibilización aún más fuerte del tema para que al final todos podamos entender la importancia de tener ese concepto de diversidad e inclusión y finalmente unas capacitaciones que nos permitan reforzar y afianzar nuestros conocimientos. Entonces, en ese sentido, la idea, por ejemplo, es hacer talleres y digamos que la idea, talleres que digan, digamos, a manera de introducción, qué es la inclusión, qué es la diversidad, presentar el proyecto que está realizando la universidad, unos talleres un poquito más avanzados que ya, por ejemplo, enfocados a la diversidad de género, cuáles son roles de hombres y roles de mujeres, si existen, la diversidad sexual y la juventud, políticas públicas que hay actualmente para la diversidad y la inclusión, e incluso, por ejemplo, unos talleres un poco más avanzados que son más como estudios de caso y es, bueno, yo escucho esto en la teoría, pero ¿cómo se ve en el mercado laboral? Son las buenas prácticas en las empresas? Entonces, digamos que hacer como abarcar todo ese rango desde el que no conozca nada de diversidad y género hasta el que ya conozca y quiere entender un poco más cómo se ha desarrollado realmente en la práctica. La metodología, como ya lo dije, y el cronograma es al final hacer un proyecto de 4 meses donde la primera parte va a ser las propuestas iniciales, que es prácticamente este proyecto, y de acuerdo al diagnóstico que hagamos mediante encuestas de percepción de inclusión social y diversidad de género en la universidad, poder hacer un ajuste y alcance al proyecto, o sea, definir cuáles son los temas puntuales que vamos a trabajar. Luego hacer una convocatoria, una campaña expectativa más que todo, mientras ajustamos las temáticas, los espacios y ya ahí sí empezamos a hacer la implementación del proyecto como tal. Es el desarrollo de talleres presenciales y virtuales y mientras tanto vamos recolectando información porque la idea es que esto, como lo dije inicialmente, sea una construcción de acuerdos, una construcción de talleres que entre todos podamos definir. Al final poder hacer un análisis del alcance de los objetivos y poder generar, como ya les dije, un documento final a manera de presentación. ¿Qué indicadores vamos a poder tener? Indicadores o vamos a tener indicadores de participación que nos va a poder medir cuál es el alcance realmente de nuestros talleres, cuánta gente podemos abarcar y podemos cautivar. La ejecución, que es básicamente mirar cuántas iniciativas hemos formulado, cuántos talleres hemos realizado y fue la calificación de esos talleres. Y la socialización, que al final es más allá, o sea, no quedarnos solamente con los talleres, sino un poco más allá de decir, ok, cuántos tweets hicimos, cuántas menciones en Facebook, cuántas cosas hicimos que se replicaron por fuera de este espacio. Y en temas de recursos, pues tenemos los recursos físicos, que es básicamente las aulas, los talleres, los folletos, pendones, que digamos que esto tendrá un costo muy pequeño relacionado con la cantidad y el tipo de folleto que hagamos. Los técnicos, que es básicamente las instalaciones, las plataformas virtuales, el sonido, que digamos eso se puede trabajar mediante el apoyo de la universidad y las reservas de las salas. Y el humano, que es básicamente el más importante, que al final son los facilitadores de los talleres presenciales y virtuales. La idea es que sean sin costo, que sea la misma comunidad académica la que nos permita hacer estos foros, que brinden estos foros como profesores, estudiantes, y así entre todos podemos construir esta propuesta. Y al final, pues el diseñador, que es el que nos va a encargar de las piezas comunicativas. Entonces, esa es básicamente la presentación de nuestro proyecto. Estas son las referencias que teníamos
nos basamos para desarrollarla y pues eso es lo que hay que presentar. Muchísimas gracias.